¿Sabes qué es lo gracioso de la vida? Justo cuando crees que lo tienes todo resuelto, tiene una manera de quitarte el piso bajo tus pies. Soy Diego, tengo 46 años, y vaya que aprendí esa lección por las malas. Nunca pensé que estaría aquí, mirando grabaciones de cámaras de seguridad solo para probar que no era el monstruo que mi hijastra decía que yo era. Pero aquí estamos. Y déjame decirte, cuando alguien a quien has tratado de ayudar, alguien a quien has recibido en tu casa, decide destruir tu vida por $7,000, bueno, eso te cambia. Pero me estoy adelantando. Regresemos un poco, a cuando todavía creía en las segundas oportunidades y los finales felices. Mi primer matrimonio terminó hace unos 10 años. Camila y yo, éramos novios de preparatoria que nos convertimos en personas diferentes. Sin peleas dramáticas, sin platos estrellándose contra las paredes, solo dos personas alejándose lentamente como barcos en corrientes diferentes. Habíamos estado juntos durante 12 años, nos casamos jóvenes con más sueños que sentido común. A veces pienso que ese es el tipo más difícil de final, cuando no hay nadie a quien culpar, solo la tranquila realización de que funcionas mejor como amigos que como esposos. Entonces Lucía entró en mi vida. ¿No es gracioso cómo los cambios más grandes suelen comenzar en los días más ordinarios? Estaba ayudando a organizar una recaudación de fondos comunitaria después de que una inundación golpeó fuerte a nuestro pueblo. Y ahí estaba ella, dirigiendo una estación de arte para niños, con pintura en las mejillas, esta increíble energía que simplemente atraía a la gente. Tenía 43 años, daba clases de arte durante el día y trabajaba como mesera por las noches. Madre soltera de una hija adolescente llamada Valeria. El tipo de mujer que te hacía creer en la resiliencia, ¿sabes? Su ex, Marco, había hecho el clásico acto de desaparición cuando Valeria tenía apenas 2 años, se fue a Texas, comenzó una nueva familia, nunca miró atrás. Sin pensión alimenticia, sin tarjetas de cumpleaños, nada. Solo silencio y un montón de promesas rotas. Ver a Lucía malabarear 2 trabajos mientras criaba sola a Valeria, sin perder nunca su sonrisa, me hizo algo. Empezamos a salir, y todo simplemente encajó. El mismo gusto por la música, ambos amábamos el senderismo, podíamos citar esas viejas películas cursis que nadie más recuerda. Se sentía correcto. Real. Después de aproximadamente 1 año de noviazgo, le propuse matrimonio. Mirando hacia atrás, tal vez nos movimos demasiado rápido, pero cuando estás enamorado y todo parece perfecto, no ves las banderas rojas ondeando justo frente a ti. Tenía una casa decente, nada lujoso, pero era mía. 3 recámaras, buen patio, buen vecindario. La compré en mis 30 después de años de ahorro y algunas inversiones inteligentes. Cuando Lucía y Valeria se mudaron, sentí que las piezas de mi vida finalmente estaban encajando. Lucía pudo dejar ese segundo trabajo en el restaurante ya que mi salario como gerente de proyectos de construcción cubría las cuentas. Teníamos cenas familiares, noches de películas, todos esos pequeños momentos que te hacen pensar que finalmente lo has logrado. Pero hombre, esas banderas rojas estuvieron ahí desde el principio. Simplemente elegí no verlas. Valeria siempre tuvo esta manera de ser. Al principio, eran cosas pequeñas. Pedía dinero para útiles escolares, luego llegaba a casa con alguna mochila de diseñador que costaba más que mi primer pago de auto. O necesitaba un nuevo atuendo para un evento escolar, y de repente estábamos hablando de ropa que costaba más de lo que Lucía solía ganar en una semana en el restaurante. Lucía siempre lo minimizaba. Ha pasado por mucho sin su padre, decía, esas palabras convirtiéndose en su excusa predeterminada para todo lo que Valeria hacía. Y lo entiendo, de verdad. La culpa de una madre soltera es algo poderoso. Antes de que yo llegara, Lucía se ahogaba en deudas tratando de darle a Valeria todo lo que quería. Si Valeria necesitaba el último iPhone, Lucía tomaba turnos extra. ¿Maquillaje de diseñador? Lucía se saltaba el almuerzo durante semanas para hacerlo posible. Pensé que podía ayudar a romper ese ciclo. Puse bajo control la deuda de Lucía, comencé un fondo universitario para Valeria, traté de enseñarles a ambas sobre presupuestos. Pero aquí está el asunto con los patrones, son difíciles de romper cuando no todos quieren cambiar.
Cuanto más le decía que no a Valeria, más cedía Lucía. Era como ver trabajar a una maestra manipuladora, y Valeria tenía a su mamá tan envuelta alrededor de su dedo que me sorprende que la mano de Lucía no se pusiera azul. No me malinterpretes, también hubo buenos momentos. Momentos en los que genuinamente sentía que nos estábamos convirtiendo en una familia real. Valeria ayudaba con la cena o mostraba interés en mis proyectos de trabajo. Lucía pintaba mientras yo leía en la tarde, esta tranquila quietud asentándose sobre la casa. Pero esos momentos eran como aguas tranquilas ocultando una corriente traicionera debajo. El comportamiento privilegiado seguía apareciendo, haciéndose más grande y más audaz. ¿Y Lucía? Ella solo seguía haciendo excusas, seguía permitiéndolo. Fui lo suficientemente ingenuo para pensar que podríamos superarlo con suficiente paciencia y comprensión. Vaya que estaba equivocado. Valeria no era solo una adolescente mimada, era calculadora, siempre observando, siempre planeando su siguiente movimiento. Y no me di cuenta entonces, pero Lucía siempre elegiría a Valeria sobre mí. Sin importar qué. Sin importar el costo. Sin importar la verdad. Pero la verdadera tormenta, esa todavía estaba por venir. Y cuando golpeó, pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la familia. La tormenta comenzó a golpear aproximadamente 2 meses después de que se mudaron. Lo recuerdo claramente, estaba en mi oficina en casa cuando Valeria irrumpió, agitando su teléfono como si acabara de descubrir oro. Necesitaba redecorar su habitación. No quería, necesitaba. Ten en cuenta que no estábamos hablando de un espacio vacío. Tenía una cama tamaño queen, buen escritorio, armario, todo lo que una adolescente podría necesitar. Pero no era lo suficientemente estético. Esa fue la palabra que usó, directo de su vocabulario de TikTok. Su lista de exigencias parecía la renovación de un hotel de lujo, papel tapiz de diseñador, nueva estructura de cama, luces LED que probablemente se podrían ver desde el espacio. ¿Costo total? $2,000 para redecorar una habitación perfectamente buena. Vi la cara de Lucía durante esa conversación, vi la familiar batalla desarrollándose detrás de sus ojos. Comenzó dudosa, pero entonces Valeria encendió el grifo de las lágrimas. Dios, era buena en eso, podía llorar a voluntad como una actriz de Hollywood. No te importa mi felicidad, sollozaba, y así de simple, la determinación de Lucía se desmoronó como un castillo de arena bajo la lluvia. Es solo su habitación, Diego, me susurró Lucía más tarde esa noche. Es su espacio. Como si esas palabras de alguna manera justificaran gastar 2,000 en lo que era esencialmente un proyecto de vanidad. ¿Quieres saber lo más gracioso? Terminé haciendo todo el trabajo yo mismo. Ahí estaba yo, pintando paredes y armando muebles mientras Valeria jugaba a ser capataz, ladrando órdenes desde su teléfono sin mover un dedo. Y en cuestión de semanas, ya estaba hablando de querer cambiar todo de nuevo. Pero eso fue solo el principio. La verdadera prueba vino con la bomba de París. Valeria llegó un día saltando, anunciando que absolutamente tenía que ir a este programa de estudio de verano en París. No preguntando, anunciando. Como si ya fuera un hecho consumado. Cuando busqué los costos, casi me ahogo con mi café. $10,000 por un programa de verano, y esto ni siquiera incluía el dinero para gastos. Dije que no inmediatamente. Es decir, vamos, no éramos millonarios, y Valeria ni siquiera sacaba puras as. Pero Lucía comenzó con las excusas de nuevo. Es joven, Diego. Esta podría ser una oportunidad única en la vida. Entonces Valeria sacó su carta favorita, si papá estuviera aquí, me dejaría ir. Esa dolió, especialmente porque su padre ni siquiera había recordado su cumpleaños en años. Movimiento clásico de Valeria, sabía exactamente qué botones presionar y cuándo. Cuando me mantuve firme, se fue nuclear total, 3 semanas de ley del hielo. Azotando puertas, negándose a hablar, pisoteando por la casa como si la hubiéramos sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. ¿Y Lucía? Estaba deshecha, tratando de mantener la paz mientras Valeria la manejaba como un violín.
La situación del auto realmente me abrió los ojos. Para su cumpleaños 17, le conseguimos un sedán usado pero confiable. Ayudé a pagar la mitad, no era un auto lujoso, pero era algo seguro y confiable. En 6 meses, lo destrozó totalmente. Se pasó un alto mientras mandaba mensajes de texto. Gracias a Dios no se lastimó, pero en lugar de estar agradecida por salir sin un rasguño, comenzó a dar indirectas sobre querer algo más cool la próxima vez. Recuerdo haber llamado a Camila, mi ex esposa, durante todo esto. Todavía hablábamos cada par de meses, manteniéndonos al tanto como viejos amigos. Cuando mencioné el incidente del auto, se quedó callada por un momento. Ten cuidado, Diego, dijo, su voz llevando un peso de advertencia. Los chicos así, no superan el sentido de derecho de la noche a la mañana. Lo ignoré entonces. Debí haber escuchado. Camila siempre había sido buena leyendo a las personas. Pero no, el incidente del perro realmente fue el colmo. Valeria decidió que necesitaba, necesitaba, un Golden Retriever de raza pura. ¿Precio? $3.500. Tanto Lucía como yo dijimos que no. Ambos trabajábamos tiempo completo, y Valeria apenas podía recordar hacer su cama, mucho menos cuidar de un ser vivo. Entonces, ¿qué hace? Llega un día a casa con un cachorro, habiendo convencido a la mamá de su amiga de adelantar el dinero. Lucía estuvo furiosa por aproximadamente 5 minutos hasta que Valeria abrió el grifo de las lágrimas de nuevo. Ya nos las arreglaremos, dijo Lucía, mientras yo estaba ahí parado preguntándome cuándo exactamente se había convertido en código para la cartera de Diego. ¿Adivina quién terminó pagando por todo? Comida, visitas al veterinario, clases de entrenamiento, mientras Valeria apenas sacaba a pasear al pobre animal. Ese perro se convirtió en otra responsabilidad más sobre mis hombros, otro ejemplo de Valeria saliendo con la suya a través de la manipulación. Luego vino la fase del modelaje. Valeria se metió en la cabeza que estaba destinada a ser la próxima gran cosa en Instagram. No cualquier fotógrafo serviría, necesitaba a alguien con un seguimiento masivo, alguien que pudiera hacer realidad su visión estética. ¿El precio? $1.500 por una sola sesión. El día de la sesión fue como ver un huracán en forma humana. Valeria se quejaba de todo, la iluminación no era correcta, los ángulos estaban mal, su atuendo no resaltaba lo suficiente. La pobre fotógrafa, esta profesional que había trabajado con modelos reales, parecía que quería derretirse en el piso. Al final, Valeria estaba en modo crisis total porque las fotos sin editar no la hacían ver perfecta. Las fotos se verán mejor después de la edición, trató de calmarla Lucía, pero Valeria no lo aceptaba. Exigió una sesión completamente nueva. Ahí fue cuando finalmente puse un límite. La mirada que Valeria me dio, si las miradas pudieran matar, habría caído muerto en el acto. Pero lo que realmente me afectaba, lo que me mantenía despierto por las noches, era cómo Valeria trataba a Lucía. La falta de respeto era constante, cortante. Lucía le pedía ayuda con tareas simples, y Valeria rodaba los ojos como si su mamá fuera alguna sirvienta por debajo de su atención. ¿Por qué no lo haces tú? Eres mejor en cosas como esa, decía, y Lucía solo se reía, pero yo veía como cada comentario caía como una pequeña daga. La mujer que la había criado sola, trabajado 2 empleos para mantenerla alimentada y vestida, estaba siendo tratada como personal de servicio por su propia hija. Las emergencias nunca dejaron de llegar tampoco. Cada pocas semanas, habría alguna nueva crisis que requería intervención financiera inmediata. Laptop rota, pantalla del teléfono agrietada, problemas con el auto, la lista era interminable. Y cada vez, Lucía sacaba dinero de nuestros ahorros, sus ojos llenos de esa mezcla de culpa y determinación que había llegado a reconocer. Intenté establecer un sistema donde Valeria tendría que pagarnos estas emergencias. Podría haber intentado enseñarle a nadar a un gato. Lucía era demasiado blanda, y Valeria era demasiado astuta. Sabía exactamente cómo ponernos uno contra el otro, cómo manipular cada situación a su favor. Para cuando cumplió 20 años, Valeria había abandonado la universidad comunitaria después de un semestre, alegando que no era para ella.
Conseguir un trabajo de medio tiempo estaba por debajo de ella, dañaría su marca personal. Lo que sea que eso significara. Pero no tenía ningún problema en quejarse de lo injusto que era que sus amigos pudieran viajar y comprar cosas caras mientras ella estaba, atrapada, en casa. Mis intentos de hablar con Lucía sobre esto no iban a ninguna parte. Solo está encontrándose a sí misma, diría Lucía, o ya lo superará. Pero en el fondo, creo que Lucía lo sabía. Simplemente no sabía cómo manejarlo. O tal vez no quería hacerlo. Entonces llegó esa tarde de domingo que lo cambió todo. Estaba en mi oficina, tratando de ponerme al día con el trabajo, cuando Valeria tocó a la puerta. Realmente tocó, solo eso debería haber hecho sonar las alarmas. Entró con esa mirada en su rostro, como un gato que había acorralado a un ratón. He estado investigando, anunció, aferrándose a su teléfono como si contuviera los secretos del universo. Quiero comenzar mi propia línea de cuidado de la piel. Todo el mundo está metiéndose en la belleza limpia ahora mismo, y ya tengo el nombre y el logo perfectos. Me recliné en mi silla, ya sintiendo que me empezaba a doler la cabeza. ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando? Su sonrisa era pura confianza. Solo $7,000. Eso cubrirá las muestras de productos, el empaque y mi sitio web. Ya hablé con un proveedor, y están listos para trabajar conmigo tan pronto como envíe el pago. La audacia, simplemente estar ahí parada, esperando que le entregara $7,000 sin siquiera un plan de negocios. Cuando pregunté sobre proyecciones, investigación de mercado, cualquier cosa que se pareciera a una planificación real, rodó los ojos como si yo fuera algún dinosaurio que simplemente no lo entendía. Diego, no es tan complicado, dijo, su voz goteando con descendencia. Es cuidado de la piel. Todo el mundo lo compra. He visto gente hacerse viral de la noche a la mañana solo por publicar en TikTok. Cuando le dije que no, ahí fue cuando todo comenzó a desenredarse. La mirada en sus ojos, la había visto antes, pero nunca tan fría, tan calculadora. Salió furiosa, murmurando algo sobre que yo estaba aplastando sus sueños. Pensé que ese sería el final. Dios, qué ingenuo fui. Más tarde esa noche, Lucía vino a mí con esa mirada en su rostro, esa que decía que iba a tratar de hacerme cambiar de opinión. Valeria me contó sobre su idea de negocio, comenzó, sentándose junto a mí en el sofá. Los cojines todavía conservaban el calor de innumerables noches de películas familiares, recuerdos que ahora parecían pertenecer a la vida de otra persona. Lucía, dije, mi voz pesada de cansancio, no tiene ningún plan, ninguna experiencia. Nada. Es solo otro capricho, como el modelaje, como el viaje a París. Las palabras sabían amargas en mi boca, años de frustración finalmente burbujeando a la superficie. La mañana siguiente, las escuché discutiendo en la cocina. La voz de Valeria cortó la tranquilidad matutina como un cuchillo. ¿Por qué siempre te pones de su lado? Es como si ni siquiera te importara mi futuro. El café en mi taza se enfrió mientras escuchaba a Lucía tratar de razonar con ella, sugiriendo que empezara más pequeño, tal vez conseguir un trabajo de medio tiempo primero. Ah, así que ahora no soy lo suficientemente buena para seguir mis sueños porque no tengo trabajo. La voz de Valeria goteaba veneno. ¿Te escuchas a ti misma? Se supone que eres mi mamá, pero me tratas como una perdedora. Ahí fue cuando entré, incapaz de dejar que Lucía recibiera todo el peso de la manipulación de Valeria. En el momento en que entré, los ojos de Valeria se entrecerraron, su rostro transformándose en algo que apenas reconocí. Tú eres la razón por la que ella no me apoya. Has estado en mi contra desde el primer día. El portazo que siguió hizo temblar las ventanas, una puntuación física a su dramática salida. La tensión que colgaba en el aire se sentía lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Durante una semana, Valeria rondó nuestra casa como un fantasma enojado, apenas hablando, lanzándome miradas que podrían congelar el infierno mismo. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Lucía entró en la sala una tarde, su rostro pálido, las manos temblorosas. Necesitamos hablar, dijo, y mi mundo comenzó a desmoronarse antes de que terminara su siguiente frase. Valeria me dijo algo. Su voz se quebró.
Dijo que has estado siendo inapropiado con ella cuando no estoy en casa. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi mente se quedó en blanco, luego corrió, luego se detuvo de nuevo. ¿Qué? Dijo que la has estado haciendo sentir incómoda, siguiéndola por la casa, tratando de quedarte a solas con ella. La voz de Lucía temblaba, pero sus ojos contenían algo que me rompió el corazón. Duda. Después de todo lo que habíamos pasado, dudaba de mí. Lucía, eso es una locura. Mi voz no sonaba como la mía. No he hecho nada de eso. Piénsalo, esto comenzó justo después de que me negué a darle el dinero. Te está manipulando, como siempre lo ha hecho. Pero Lucía parecía dividida, atrapada entre el hombre con quien se casó y la hija que había pasado su vida protegiendo. ¿Por qué mentiría sobre algo así? La respuesta salió más afilada de lo que pretendía, porque sabe que le creerás. Nos ha estado manipulando durante años, y tú la has dejado salirse con la suya. Pasé los siguientes días en un aturdimiento, tratando de probar mi inocencia mientras veía mi vida desmoronarse a mi alrededor. Saqué grabaciones de cámaras de seguridad, horarios de trabajo, cualquier cosa para mostrar que ni siquiera estaba en casa durante los momentos en que Valeria afirmaba que las cosas sucedieron. Pero Lucía, la mujer con quien había compartido mi vida, la mujer en quien confiaba, solo sacudió la cabeza. Podrías haber borrado las grabaciones, susurró, cada palabra otra grieta en los cimientos de nuestro matrimonio. El dolor en su voz era real, pero también lo era mi ira. ¿Cómo podía dudar de mí tan fácilmente? ¿Cómo podían años de amor y confianza desmoronarse bajo el peso de una mentira? Valeria interpretó su papel perfectamente. Se estremecía cuando yo entraba a una habitación, las lágrimas brotando en sus ojos para beneficio de Lucía. Pero cuando su mamá no estaba mirando, esas sonrisas que me daba, esas miradas conocedoras, eran calculadas, precisas, como un depredador jugando con su presa. Sabía que necesitaba ayuda. Ayuda profesional. Del tipo que viene con un título en derecho y experiencia manejando casos donde la verdad importa más que las lágrimas. El abogado que encontré no endulzó nada. Las acusaciones falsas son complicadas, dijo, su oficina sintiéndose al mismo tiempo demasiado pequeña y demasiado grande. La corte de la opinión pública no espera pruebas. Incluso si eres inocente, esto podría arruinar tu vida. Necesitamos construir un caso hermético. Así que eso es lo que hicimos. Me convertí en detective en mi propia casa, documentando todo. Cada interacción, cada mensaje de texto, cada clip de cámara de seguridad. Las grabaciones mostraban a Valeria riendo en su teléfono, completamente tranquila, minutos después de que afirmaba haber tenido encuentros traumáticos conmigo. Mis vecinos se convirtieron en aliados inesperados. La señora Ramírez, que Dios la bendiga, había estado llevando un registro de las fiestas de Valeria mientras estábamos en el trabajo. He tenido que llamar a la policía 2 veces por quejas de ruido, admitió, escribiendo fechas y horas con su pulcra caligrafía. Las cámaras de seguridad del señor Rivera captaron a Valeria metiendo chicos por su ventana durante la noche, todo mientras supuestamente estaba demasiado aterrorizada para salir de su habitación. Pero la prueba definitiva: las redes sociales de Valeria. Ahí estaba ella, publicando selfies desde su habitación con subtítulos como «Relajándome en casa», «Viviendo mi mejor vida», en los mismos días que afirmaba que yo la estaba aterrorizando. Las marcas de tiempo no mentían, incluso si ella sí. Las grabadoras activadas por voz en las áreas comunes captaron lo que las cámaras no podían. Valeria riendo con sus amigos, presumiendo sobre su manipulación. «Mamá siempre me cree», dijo en una grabación. «Diego no tiene ninguna oportunidad». La crueldad casual en su voz me revolvió el estómago. Pero el último clavo en el ataúd llegó un sábado por la mañana. Lucía había salido a hacer las compras, y Valeria decidió hacer su movimiento. Entró a mi oficina, toda pretensión abandonada, y expuso sus términos. «Te estoy dando una última oportunidad», dijo, brazos cruzados, pareciendo más una villana de caricatura que la hijastra que había tratado de criar. $50,000, y todo esto desaparece. Le diré a mamá que inventé todo. Mi teléfono ya estaba grabando. ¿Y si digo que no?
Su sonrisa era lo suficientemente fría como para congelar el infierno. Entonces lo hago público. Policía, redes sociales, cada organización benéfica con la que trabajas. Ya escribí una publicación sobre cómo me has estado acosando desde que era adolescente. Te arruinará, Diego. Incluso si eres inocente, nadie te creerá. No por encima de mí. Envié todo a mi abogado en el momento en que ella se fue, la grabación era cristalina, su intento de chantaje captado en alta definición. Su respuesta fue inmediata: esto es todo. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Era hora del acto final. Mi abogado sugirió confrontar a Valeria y Lucía juntas con él en videollamada para mediar. Cuando Lucía llegó a casa esa tarde, le pedí que se uniera a mí en la sala. El aire se sentía pesado, como el momento antes de que estalle una tormenta. Valeria entró pavoneándose, probablemente pensando que esto era solo otra reunión familiar que podría manipular. ¿De qué se trata esto?, preguntó Lucía, sus ojos moviéndose nerviosamente entre nosotros. Se trata de la verdad, dije en voz baja, conectando mi teléfono al televisor. Valeria, creo que es hora de que le digas a tu mamá qué es lo que realmente ha estado pasando. La primera grabación llenó la habitación, la voz de Valeria, riendo sobre lo fácil que era manipular a Lucía. Vi el rostro de Lucía desmoronarse mientras escuchaba a su hija burlarse de su confianza, de su amor. El siguiente clip era Valeria admitiendo a su amiga que había inventado todo porque no le daría dinero. «Mamá, está mintiendo», gritó Valeria, pero el pánico había reemplazado su habitual confianza. Él editó estas grabaciones. Sostuve mi teléfono, mostrando los archivos con marca de tiempo. Estas son grabaciones sin editar, Valeria. Deja de mentir. Entonces vino el golpe final, la grabación de esa mañana, el intento de chantaje de Valeria reproduciéndose en audio cristalino. La habitación quedó mortalmente silenciosa. Lucía parecía que podría enfermarse, mientras Valeria se sentaba congelada, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. ¿Es esto cierto? La voz de Lucía era apenas un susurro, lágrimas corriendo por su rostro. Valeria se levantó de un salto, desesperada ahora. «Mamá, él me obligó a decir esas cosas». «Basta». La voz de Lucía cortó el aire como una navaja. «Solo, basta». Lo que siguió fue caos. Valeria salió furiosa, gritando sobre cómo habíamos arruinado su vida. En cuestión de horas, los avisos de desalojo estaban impresos. Valeria empacó algunas maletas y se fue a quedarse con una amiga, todavía gritando sobre lo injusto que era todo. Lucía rogó por otra oportunidad, diciendo que no tenía idea de hasta dónde llegaría Valeria. Solo quería protegerla, sollozó. Sacudí la cabeza, sin sentir nada más que vacío. Creíste lo peor de mí sin ninguna prueba, Lucía. No creo que pueda recuperarme de eso. Se mudó al día siguiente. Hice cambiar las cerraduras inmediatamente. Valeria, como era predecible, trató de darle un giro a todo en las redes sociales. Publicó esta larga y dramática historia sobre ser una sobreviviente, forzada a abandonar su hogar tóxico. Comenzó una campaña de GoFundMe para gastos legales inexistentes. Pero la verdad tiene una manera de salir a la luz. Mi abogado envió cartas de cese y desistimiento con todas nuestras evidencias adjuntas. Antiguos amigos que Valeria había quemado comenzaron a compartir capturas de pantalla de ella presumiendo sobre haber inventado toda la historia. Su cuidadosamente elaborada personalidad de víctima se derrumbó como un castillo de naipes. Lucía me envió un largo correo electrónico semanas después. Admitió que en el fondo sabía que Valeria estaba mintiendo pero no podía enfrentar la verdad, significaría aceptar que había fallado como madre. Quería creer tan desesperadamente que todavía era mi niña pequeña, escribió. Hoy, Lucía está de vuelta en su antiguo vecindario, dando clases de arte y trabajando en una tienda de materiales artísticos. Valeria está en Reno, compartiendo departamento con otras aspirantes a influencers, sus sueños de fama en redes sociales desvaneciéndose junto con su reputación. En cuanto a mí, estoy reconstruyendo. El divorcio es definitivo. Tuve que alejarme de la organización benéfica para niños que amaba, esa parte duele más.
Pero estoy aprendiendo a confiar de nuevo, lentamente. A veces las lecciones más duras nos enseñan más sobre nosotros mismos. ¿Sabes qué es gracioso? A través de todo esto, seguí pensando en lo que Lucía dijo ese primer día que nos conocimos, sobre cómo a veces las cosas más hermosas vienen de nuestros momentos más oscuros. Tal vez tenía razón, solo que no de la manera que ninguno de nosotros esperaba. Si estás viendo esto y algo de esto resuena contigo, recuerda, confía en tu instinto, documenta todo, y nunca dejes que nadie te haga dudar de tu propia verdad. La vida tiene una manera de revelar los verdaderos colores de las personas, incluso si toma tiempo. A veces la familia que elegimos no es la familia que necesitamos, y eso también está bien. Deja un comentario abajo para compartir tus pensamientos. Y no olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida. A veces las tormentas más oscuras nos llevan a los nuevos comienzos más brillantes. Mantente fuerte, mantente fiel a ti mismo, y recuerda, tu verdad importa, incluso cuando otros intentan enterrarla.